nuestra jornada, como les habíamos adelantado, tenemos 2 paneles más. La idea es terminar a las 17:30 horas, para que no sea tan extenso. El primero de estos paneles tiene que ver con diferentes personas que van a estar hablando desde diferentes organizaciones, instituciones y también desde el Ministerio de Educación de la Nación, y van a hacer algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en el panorama local en Argentina. Para esto invito primero a Alejandra Cardini, que va a ser quien modere esta conversación, directora del programa de educación de CIPEC. ¿La conoce? También a Inés Cruzalegui, directora de Planeamiento de Políticas Educativas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. A Cora Steinberg, especialista de Educación de UNICEF. Y Alberto Croce, director ejecutivo de Fundación Voz. Bueno, tenemos una hora para después ir al café. Te paso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la puntualidad. Voy a retomar un poquitito cómo arrancó esto hoy a la mañana y contarles por qué para nosotros este primer panel de la tarde es tan importante en una jornada como hoy. Hoy a la mañana hablábamos de la importancia de la secundaria como política educativa. Y también hablábamos de cómo, a diferencia de otras políticas, en la secundaria hay un diagnóstico compartido y también hay rumbos hacia dónde habría que ir que son compartidos. Y eso a mí no me parece nada menor en contextos de otras políticas educativas donde hay muchas más diferencias en torno a cómo imaginamos cómo deberían ser las cosas para cumplir con el derecho a la educación. En ese sentido, decíamos que para nosotros la organización de toda la jornada de hoy responde a tratar de pensar cómo de ese diagnóstico y esos rumbos, qué pasa en el medio, y ahí para nosotros la clave está en la política pública y en particular en la política educativa. Y decíamos, nos interesa pensar eso desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. En un país federal esa articulación y cómo se da esa articulación es muy importante. Y nos interesa también pensar qué se puede hacer, cómo se puede acompañar, cómo se puede cooperar desde otras organizaciones. La primera parte de la primera pregunta, que era los gobiernos provinciales, fue lo que escuchamos, lo que estuvimos contando hoy a la mañana en los 2 paneles de las experiencias provinciales, que abordaron la escala de esos proyectos, los nudos centrales para cada una de esas iniciativas, cómo se visualiza o no el escalamiento de esas políticas. Y en este panel de la tarde nos vamos a centrar en la segunda parte de esa primera pregunta, que es el gobierno nacional, y también en la segunda pregunta, que es qué se puede hacer o cómo se puede acompañar o qué se está haciendo desde otras organizaciones para las cuales también la educación secundaria es central y también creen que sin una política de largo plazo y de acuerdos muy profundos no se va a poder avanzar. Esto para nosotros hoy en día tiene especial importancia porque se avecina un año electoral y los años electorales tienen el gran desafío de la continuidad, y este año no es solo electoral, sino que también tiene el desafío del recorte presupuestario. En un contexto de restricción de los gastos y además de cambios electorales, me parece que poder conversar, articular, pensar y definir hacia dónde creemos que tendrían que seguir estas políticas, conocer cuáles se hicieron, documentarlas, cobra especial relevancia. Así que, bueno, la idea es hacer un panel en 3 partes y después recibir preguntas del público. Acá hay un público muy formado, entonces no queremos dejar de tener ese espacio de consulta y de diálogo con todos ustedes. Muchos de los que están ahí sentados podrían estar de este lado también, y eso lo queremos tratar de aprovechar para hacer más rica la discusión. Entonces, primero vamos a arrancar con Inés Cruzalegui. Inés está como representante del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Técnica.
Inés va a contar de las iniciativas que se están pensando desde el Ministerio Nacional y en particular de la Secundaria Federal 2030. Después vamos a escuchar a Cora Steinberg. Cora representa otro organismo internacional de Naciones Unidas, es la representante de educación en UNICEF y trabajan muchísimo con la franja etaria de las juventudes y con temas de secundaria en particular. Y Alberto Croce, de Transformar la Secundaria, que también hace ya 3 años, ¿no? Están haciendo un trabajo muy profundo que derivó en estas 8 banderas de la educación secundaria que en gran parte me parece que condensan parte de este diagnóstico compartido y bueno, y ustedes también trabajaron en la construcción de ese diagnóstico. Así que bueno, arrancamos con Inés y yo les voy avisando cuando vayan los tiempos para tratar de respetarlos. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá contándoles acerca de la propuesta de Secundaria 2030. La idea es que podamos primero presentarles algunos principios orientadores de esta política y después poder contarles cómo desde el Ministerio Nacional seguimos acompañando a las jurisdicciones y a las escuelas en esta transformación que es profunda y que, como sabemos, es difícil y plantea muchos desafíos tanto a la hora de pensar su planificación como también a la hora de gestionarla en el territorio. Así que seguramente, como decía Alejandra, todos acá ya conocen este marco, pero me parecía importante mencionarlo como punto de partida, ¿no? Y ya estamos a casi un año de la aprobación en Consejo Federal de la Resolución 330, que es la que impulsó esta gestión para renovar los compromisos y los esfuerzos para hacer cumplir el derecho a la educación que lo establece la Ley de Educación Nacional en el 2006. Pasaron más de 10 años de la inclusión, de la obligación de que los jóvenes y los adolescentes terminen la educación secundaria y todavía hoy seguimos con muchos jóvenes que no lo logran, ¿no? Entonces, esta resolución 330 lo que hace es renovar los compromisos. En ese sentido no es fundacional, sino que es un acuerdo para seguir pensando esta preocupación y realmente pensarla desde un lugar integral y sistémico que pueda modificar la matriz tradicional de la escuela secundaria, que sabemos que hoy no está dando las respuestas que los adolescentes y jóvenes necesitan. Entonces toma como antecedentes las resoluciones 84 y la 93 y la 88, que es la de PMI, que después voy a entrar en ese programa, y básicamente retoma algunos puntos y los profundiza, especialmente los que tienen que ver con repensar la organización institucional y pedagógica de la escuela, dado que a partir del 2009, cuando se aprueban estas resoluciones, las jurisdicciones hicieron un avance significativo en relación a pensar sus planes de estudio. Se hizo una reorganización y planes de estudio que existían desde la década de los 50, los 60, fueron actualizados y se organizaron en las orientaciones que aprobó esta resolución. Entonces, a partir de la resolución 330 se establecen 4 dimensiones que ahora voy a describir brevemente, y se propuso que cada jurisdicción, es lo que se acordó en el seno del Consejo, cada jurisdicción pueda presentar un plan jurisdiccional de renovación del nivel secundario. Y esto es importante porque al ser un país federal es necesario que las propuestas pedagógicas respondan a la historia de cada jurisdicción, a sus antecedentes, a su realidad educativa, pero siempre en el marco de algunos lineamientos generales que garanticen la unidad del sistema educativo. Entonces, las jurisdicciones durante este año desarrollaron esa planificación y hacia fin de este año la idea era que la puedan presentar al Ministerio Nacional. Puedo después contar un poquito acerca de ese proceso para iniciar un periodo de implementación a partir del año que viene. Algunas jurisdicciones, como habrán escuchado en la mañana, ya iniciaron ese proceso antes, otras están transitando el inicio de la implementación en 2018 y algunas iniciarán el año que viene con un grupo de escuelas. La idea es que la política esté universalizada en 2025, es decir, que se plantea una transformación a mediano plazo, sabiendo que los cambios en educación hay que hacerlos paso a paso, que lo importante es que se vayan afianzando para que sean sostenibles y que modificaciones radicales de un año para el otro no funcionan. Entonces, este era un poco el marco temporal que se acordó en el Consejo. Las 4 dimensiones que plantea la resolución 330 son las que están en pantalla.
La idea es poner al estudiante, a sus aprendizajes y a sus trayectorias en el centro de cualquier propuesta pedagógica que se desarrolle, y básicamente se propone que estas 4 dimensiones se piensen de modo articulado y integrado. Esto quiere decir que si uno hace una modificación en alguna de estas dimensiones, necesariamente va a tener que repensar algún aspecto de la otra. Y voy a dar algunos ejemplos. En relación a la organización de los aprendizajes, la propuesta es repensar los formatos de enseñanza, cómo se utiliza el tiempo y los espacios escolares. Hay un foco puesto en promover el desarrollo de capacidades fundamentales para los estudiantes en el siglo XXI, fortalecer fortalecer los saberes prioritarios y hacerlo de un modo de acercar a los estudiantes formatos de enseñanza que resulten más interesantes, más motivadores, más estimulantes, que retomen preguntas que tienen los estudiantes, que retomen sus intereses. Y también hay un énfasis importante puesto en empezar a trabajar de un modo más integrado. Esto quiere decir superar la fragmentación de la escuela secundaria, de los saberes disciplinados enseñados de forma separada, fragmentada, para poder empezar a integrar ese conocimiento y vincularlo con la realidad de los estudiantes. Entonces, ese es el desafío que plantea la organización de los aprendizajes para esta escuela de 2030. No quiere decir que nada de lo que yo diga hoy no se esté haciendo en las escuelas, sino que lo importante es lograr que todas las escuelas puedan enseñar así a los estudiantes y que los estudiantes puedan tener las mismas oportunidades de acceder a estas experiencias más relevantes para su vida. En relación a la organización del trabajo docente, que quizás es la dimensión más crítica en el sentido de lo que implica para la organización de los sistemas educativos, es pensar propuestas en donde los docentes tengan posibilidades de trabajar con otros, de planificar en conjunto, de participar de reuniones, de poder hacer un seguimiento más personalizado de las trayectorias de los estudiantes, y esto necesariamente requiere horas institucionales para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso digo que es una cuestión más crítica y quizás un desafío pensar cómo logramos que esto ocurra efectivamente en las escuelas. Y la tercera dimensión es el régimen académico, también central para cualquier transformación, y acá la pregunta es cómo podemos proponer reglas del juego en relación a la evaluación, la acreditación y la promoción que reconozcan la diversidad de trayectorias que hay hoy en la escuela secundaria, que la reconozcan, la valoren y puedan garantizar realmente que esas trayectorias se sostengan en el tiempo y que los estudiantes, más allá del recorrido que hagan, puedan terminar la escuela con los saberes y aprendizajes fundamentales. Y va muy de la mano con la organización de los aprendizajes, porque si proponemos nuevas formas de enseñar y de aprender, necesariamente tenemos que repensar las formas de evaluar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso la interconexión, si queremos que los estudiantes puedan acercarse a propuestas de aprendizaje integrado, los docentes necesitan tener horas para trabajar juntos, ¿no? Por eso pensar una dimensión sola creemos que nos deja a mitad de camino para una transformación que debe modificar estructuralmente la matriz en la cual hoy está sentada la escuela secundaria. Y cualquier transformación de estas características necesita una formación docente y un acompañamiento para que esto que decimos y esto que presentamos acá ocurra realmente en el aula, ¿no? Para que las políticas puedan traccionarse y puedan efectivamente generar resultados en los estudiantes y los docentes, quienes en definitiva son los verdaderos protagonistas de cualquier cambio que propongamos. Entonces, darle a los docentes las herramientas para poder afrontar estas propuestas y acompañar a las escuelas en un proceso de incertidumbre que suele surgir cuando hay propuestas de cambio es fundamental para que esto efectivamente suceda. Esto lo voy a pasar. Entonces, ¿cuál es? Esto decía es el marco general, esto es lo que los ministros acordaron en la resolución 330, y un sistema federal como el nuestro trae como desafío central la articulación entre 3 niveles distintos de intervención o de implementación. El nivel nacional, por un lado, puede establecer estos lineamientos comunes, acordarlos con los ministros, consensuarlos y generar dispositivos de acompañamiento y de apoyo a los procesos que se den. Pero son las jurisdicciones, en definitiva, quienes
tienen que pensar sus propuestas de cambio e implementarlas junto con las escuelas. Entonces el diálogo entre estos tres niveles es complejo y es algo que venimos transitando en este año, y hemos encontrado algunas estrategias de cómo facilitar por lo menos el diálogo entre lo que se acordó en el Consejo y lo que desde el Ministerio Nacional estamos promoviendo, cómo trabajarlo de manera más fluida y continua con las jurisdicciones. Entonces, en concreto voy a pasar ahora a las tres dimensiones en las cuales estuvimos como Ministerio Nacional más activamente trabajando para que la letra de esta resolución efectivamente se traduzca en acciones concretas, ¿no? Por un lado, construimos algunos dispositivos de acompañamiento jurisdiccional y a instituciones. Por el otro lado, estuvimos trabajando en desarrollar recursos, herramientas, materiales de apoyo. Y el tercer eje tiene que ver con el seguimiento, que en realidad es algo que vamos a empezar más fuertemente el año que viene, porque van a ser más las provincias que estén atravesando esta transformación. La idea es acompañar esto y también hacer un seguimiento de cómo se implementa para documentarlo, para sistematizarlo, para identificar dónde hay aspectos a ajustar, a mejorar. Entonces, en relación al acompañamiento jurisdiccional, nosotros en 2016 creamos la Escuela de Gobierno, que es un espacio de formación para equipos técnicos de las jurisdicciones, y también hay algunas líneas de trabajo para el Ministerio Nacional, pero en principio fue pensado para fortalecer las capacidades institucionales de las jurisdicciones en relación a la planificación, la implementación y la evaluación de políticas. Y entonces se pensó un trayecto específico para Secundaria 2030 que interesantemente convocó a tres tipos de perfiles de cada jurisdicción: a los perfiles de planeamiento, a los perfiles de currículum y a los perfiles de secundaria, de gestión educativa de la secundaria, para que juntos puedan pensar una planificación de la secundaria 2030 o la secundaria transformada, que tengan tanto en cuenta cuestiones como propias del nivel, que tengan en cuenta cuestiones vinculadas al presupuesto, a la normativa, al territorio, es decir, que se pueda pensar también este plan de modo integral. Y esta escuela, este trayecto que duró 15 meses, se estructuró en tres grandes momentos. Un primer momento de punto de partida, en donde con los equipos trabajamos en el diagnóstico de la situación de arranque, es decir, estas jurisdicciones, muchas ya venían trabajando en algunas acciones de mejora del nivel secundario, entonces poder volver a revisar eso, a mirar los números, tanto la información cuantitativa con la que cuentan las escuelas, pero también información cualitativa valiosa que tenían a disposición. Entonces volver a poner eso sobre la mesa y entender mejor desde dónde partía cada una de las jurisdicciones. Un segundo bloque se trabajó sobre escenarios posibles de transformación, es decir, pensar alternativas posibles. No necesariamente todas las jurisdicciones, como vieron hoy a la mañana, están yendo o recorriendo el mismo camino, sino que responde a decisiones político-pedagógicas propias de cada jurisdicción. Entonces, en esta etapa se trabajó mucho sobre el intercambio y la socialización de cómo cada jurisdicción estaba pensando la propuesta y acercando también otros modelos quizás más teóricos o como otros países de la región estaban trabajando el tema, de poner a disposición alternativas diversas, asociadas a, por supuesto, los costos y las implicancias en términos de capacitación docente, de acompañamiento a escuelas, que cada una de estas alternativas implicaba. Y una tercera etapa vinculada ya a estrategias de implementación que tenían que ver con cómo genero los consensos, cómo comunico, cómo participo a la comunidad educativa en la secundaria 2030, ¿no? Entonces estos fueron tres bloques por los cuales transitaron los equipos y juntos estuvimos trabajando en intercambiar herramientas conceptuales, teóricas, y también poner en discusión las experiencias que ellos mismos estaban transitando. En total participaron 22 jurisdicciones y realmente fue un espacio muy rico y fue un espacio que permitió ir generando momentos de conversación donde por ahí las provincias encontraban obstáculos o dificultades y juntos trabajar en cómo superarlos, ¿no? Hay una publicación que tiene todo el compilado de las clases virtuales que después los que les interese se las puedo pasar, y las temáticas un poco que se abordaron. Ya las mencioné, pero vinculado a herramientas de planeamiento, posteo de políticas, construcción de consensos, herramientas de seguimiento y evaluación,
En todo caso, después se los hacemos llegar. Y como les mencionaba, había dos ejes, uno vinculado a acompañamiento a equipos jurisdiccionales y otro a equipos institucionales. Y acá lo que hicimos fue recuperar la experiencia de PMI. PMI seguía siendo una política implementada en el nivel secundario, pero por el momento desarticulada de cómo estábamos pensando la 2030. Seguía con la lógica de PMI que se había creado en el 2009, que para ese momento había sido útil, pero se había un poco perdido el sentido ya. Entonces lo que trabajamos fue una reorientación de PMI para apoyar la secundaria 2030 y se estableció que las horas institucionales y los gastos operativos, que es en definitiva lo que provee el programa, estén orientados a apoyar proyectos de aprendizaje integrado. Es decir, que puedan apoyar las horas institucionales, puedan apoyar a dos docentes de distintas disciplinas que planifiquen juntos un proyecto integrado y que esos gastos operativos también aporten a que ese proyecto se pueda llevar adelante. Y además de reorientar estas pautas pedagógicas, se hizo una plataforma en donde hoy tenemos colgados 5.900 proyectos de las escuelas que participan de PMI. El uso de la plataforma no fue obligatorio, pero realmente sirvió como un dispositivo no solo para presentar los proyectos, sino también de comunicación con los equipos técnicos de las jurisdicciones, que son quienes en definitiva aprueban o hacen un seguimiento de esos proyectos. La idea es que esta plataforma se siga potenciando y generar el año que viene algunos cursos y más recursos para que las escuelas puedan allí consultar sobre esta temática. Y además de la plataforma, se hizo un trabajo territorial de acompañamiento y se hicieron encuentros en las provincias directamente con directores de escuela y docentes, en donde se trabajó la planificación de proyectos de aprendizaje integrado. Y esto se hicieron más de 600 escuelas, participaron 2.400 docentes en 16 provincias. Y esto fue un espacio también valorado y permitió un acompañamiento más cercano al desarrollo de la nueva propuesta de PMI, y esto la idea también es ampliarlo el año que viene y poder llegar a más escuelas. Y en estos encuentros participaron los equipos técnicos y los equipos técnicos también participaron de un encuentro nacional, y la idea es que ellos puedan también seguir replicando estos espacios con las escuelas. Y el último eje que me quedaba era el de producción de recursos y materiales. Estos son algunos de los documentos que están colgados en la página que pueden consultar. Y para el año que viene, ya en proceso, estamos elaborando documentos vinculados a la 2030 rural, que hay toda una propuesta pedagógica específica. Y estos recursos tienen que ver más con recursos para la enseñanza directamente, ejemplos de proyectos de aprendizaje integrado para el ciclo orientado, planes para ariales para el ciclo básico, y también todo un desarrollo de la enseñanza de inglés virtual, que es importante en las zonas rurales donde no hay docentes que puedan dar esa asignatura. Y también para PMI se va a reforzar un banco de proyectos, o sea, se están generando proyectos a modo de referencia, a modo de ejemplo, y también se están registrando experiencias interesantes también para socializar con el resto de las escuelas, y también elaborando documentos orientadores para equipos directivos y docentes que estén trabajando en esta propuesta de aprendizajes integrados o enseñanza basada en proyectos, como se quiera denominar. Así que un poco fui rápido, pero quería contarles que estamos haciendo acciones distintas, tanto de acompañamiento a las jurisdicciones como de acompañamiento directamente a las instituciones, y que sabemos que esto es un proceso largo, que no vamos a tener resultados el año que viene, ni probablemente el otro, significativos, pero sí se van viendo en las jurisdicciones y en las escuelas algunos cambios, y eso nos alienta a seguir trabajando, y que es un proceso que creemos que es necesario, y que en definitiva se trata de poder mejorar las experiencias de aprendizaje para los adolescentes y jóvenes de nuestro país, y que hay un derecho que todavía no estamos garantizando para todos, así que eso es lo que nos moviliza a seguir trabajando, y sabemos que queda mucho, y que esto simplemente
algunas acciones que estamos desarrollando y que hay que seguir profundizando y seguir trabajando, y que hay otros actores que también acompañan de la sociedad civil y que es importante que eso sea así para juntos trabajar en esto. La responsabilidad es del Estado, porque así lo establece la ley, pero siempre que haya otros actores colaborando y ayudando y empujando en este sentido es importante y suma mucho. Así que, bueno, después para preguntas estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Muy interesante escuchar el desafío que tienen entre manos también desde el Ministerio Nacional, escuchar cómo hiciste esa historización también de cómo vienen abordando los distintos temas, los documentos. Bueno, este cambio en los planes de mejora institucional que también está ahora en proceso. Así que muchas gracias. Cora, ¿querés arrancar? Bueno, sigo. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar. Luli, agradecer el espacio y la alegría de poder seguir generando espacios y encuentros para sostener esta agenda que es tan fundamental y tan relevante para la vida de todos los adolescentes de nuestro país. La Argentina es un país muy rico, muy grande, muy diverso, heterogéneo y también muy desigual. Y hay en muchos rincones del país donde hay muchos chicos y chicas que no tienen la posibilidad de acceder a la escuela secundaria por un lado, que acceden a la escuela pero no logran transitarla ni completarla, y por eso me parece muy importante poder tener el espacio para que las provincias puedan contar todo lo que se está haciendo, para poder compartir. Muchas veces esta información queda más opaca la discusión, más académica, más de intercambio, de especialistas, y realmente son quienes toman las decisiones, quienes hacen todos los días un poquito, porque como bien dice Inés, estos procesos no son de corto plazo, van a requerir de que todos sostengamos esta agenda durante los próximos años, así que felicitar a CIPEC por este encuentro. Y, ay, qué foto. Mírenme a mí. Perdón. No, lo que me parecía también interesante, quería retomar para completar el esquema que nos presentaba hoy temprano Luli respecto de esta posibilidad de ver a todo este proceso en dos grandes ejes. Creo que sin duda ahí y INE termina completando con las otras leyes que se fueron dando desde la Ley de Educación Federal de Educación del 93, y la importancia de cómo se va avanzando y nuestra sociedad va avanzando en garantizar primero el acceso. Hoy en día tenemos a la gran mayoría de los chicos y chicas en las escuelas, y eso es un logro de las políticas también. Ha sido el eje fundamental el de la inclusión, el de garantizar el acceso y de que los chicos que no estaban afuera de la escuela puedan retornar. La primera etapa de políticas, y ahí aparecían todas las políticas que las provincias también diseñaron para garantizar puentes de vuelta a la escuela secundaria. Y creo que en esta segunda fase, después del mandato de la obligatoriedad a partir del 2006, después de las resoluciones del 2009, que también como sociedad en el Consejo Federal se tomó la decisión de avanzar en transformar la escuela regular, que fue el segundo gran paso, se profundiza con la resolución del 2017 en que el barco va para allá, porque realmente lo que nos muestran los datos es que la escuela tradicional no tiene capacidad de garantizar para todos una escuela relevante, lograr que todos terminen y se lleven todos los aprendizajes y herramientas que les permitan a cada uno de ellos y ellas construir un proyecto de vida. Y entonces me parece que es fundamental, pensar de esto de manera también más amplia, más sistémica, y también siendo justos con los pasos y con los tiempos que la política pública tiene para avanzar en estas transformaciones tan significativas. Fíjense que la escuela secundaria es del siglo pasado y sigue ahí, entonces, bueno, serán años todavía de que cada uno de nosotros, los adultos de esta generación, sigamos construyendo para garantizar para los más chicos una mejor escuela. Los chicos en los distintos foros que organiza UNICEF y que organizan todas las organizaciones no paran de decir que quieren volver a la escuela, que la escuela es su lugar. Tienen mucho para aportar a la escuela, y por eso quería traer un videíto cortito, aparte para sumar otro input, y traer un poco la voz, la cara de los chicos y las chicas que están hoy en las escuelas de nuestro país, de distintos puntos. Permítanme, dura solamente 2 minutitos, y después voy a abordar 2 puntos más en mi participación. Gracias.
A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, la educación secundaria aún presenta un gran desafío: lograr que todos los jóvenes accedan a la escuela, aprendan y finalicen sus estudios. Hoy cerca de 500.000 adolescentes no van a la escuela secundaria. De los jóvenes que ingresan al nivel, solo el 45% logra completar sus estudios secundarios. ¿Por qué muchos adolescentes no terminan la secundaria? Según datos de UNICEF, el 29% de los adolescentes de 15 a 17 años dejaron la escuela secundaria por no considerarla necesaria o por no gustarle. El 14% para ingresar al mercado laboral. El 10% por una situación de embarazo o de cuidado de algún niño a su cargo. Y casi un 9% tuvo dificultades económicas para sostener la cursada, comprar libros o pagar el transporte. Son factores sociales pero también escolares los que explican estos datos. No, porque yo cuando me enteré recién se me había notado la panza y dije no voy más, para que no se me note la panza. Antes nosotros no teníamos escuela y los chicos que terminaban la primaria allá en Paicones iban a otra escuela, pero muchas veces ellos abandonaban porque estaban lejos de su familia, se dedicaban a otras cosas. Si todos los profesores tienen la misma manera de dar clase, te terminás aburriendo. Que no es que hay una forma de que los pibes aprendan, de que 30 pibes en un curso aprendan igual. Es una locura y por eso falla, digamos. Por eso después en diciembre hay 2 cursos llenos, repletos de pibes que no entendieron nada. Trabajamos para que todas y todos los adolescentes de nuestro país puedan finalizar sus estudios secundarios. Terminar la secundaria es un derecho para todos. Esa es la meta. Cortito, pero traer un poco la voz de todos los chicos y chicas. El próximo encuentro lo sumamos acá arriba. Tienen mucho para decir, ellos quieren estar en la escuela, están reclamando a que nosotros podamos ofrecerle una escuela que sea significativa para su vida en el siglo XXI. Y el mandato de UNICEF en la Argentina es distinto en otros países, pero en la Argentina, que ha logrado tantos avances, un país de renta media, pero cuyos desafíos tienen que ver con la desigualdad, con la inequidad, con la posibilidad de que todos tengan la posibilidad de ejercer el derecho a la educación, a una educación de calidad. Y nosotros contarles cómo estamos trabajando aquí en Argentina. Trabajamos a través de 3 estrategias fundamentales. Por un lado, impulsando modelos de innovación educativa que apunten a dar solución a algunos cuellos de botella que tiene el sistema. Acá se presentaban algunos de los datos y ahí tenemos 3 iniciativas que estamos desarrollando en distintas provincias. Una son las secundarias rurales mediadas por tecnologías, que tienen como objetivo llevar un modelo educativo de calidad que permita garantizar el acceso a la educación secundaria en los contextos rurales dispersos y también cerrar las brechas del acceso a las nuevas tecnologías entre el ámbito urbano y rural. Ustedes saben que es muy poco el acceso a la conectividad que hay en el ámbito rural y muchas veces son todos estos chicos y chicas que ven imposibilitada su posibilidad de acceder a estos dispositivos y a estas competencias y habilidades que son claves en el siglo XXI. También desarrollamos salas maternales en escuelas secundarias, apoyando en 2 jurisdicciones para poder dar una política que pueda salvar esto que ocurre en muchas de las escuelas de nuestros países, que las mamás y los papás van con sus chicos a la escuela, van un rato, porque se los tienen un rato, y después dejan. Y entonces hay una iniciativa que articula el nivel secundario con el inicial para poder garantizar un apoyo sostenido a lo largo de todo el ciclo lectivo que apoya a los adolescentes para poder terminar su secundaria. Y a los más chiquitos darle un muy buen inicio, una educación inicial que los puede estimular y seguir en su trayectoria escolar. Y en tercer lugar, la iniciativa que presentaba hoy Sandra, que es Planea, Nueva Escuela para Adolescentes, tendiente a poner en marcha y acompañar a una jurisdicción, en este caso Tucumán, la primera, a dar estos pasos hacia adelante, a profundizar la transformación con el acompañamiento, asistencia técnica. Y el nombre Planea no es aleatorio, Planea tiene que ver con garantizar que todos los chicos y chicas puedan planear su futuro y construirlo, y también porque estas transformaciones requieren de muchísima planificación estratégica. Lo mencionaron todos los equipos provinciales que están avanzando en el cambio, lo mencionaron los equipos técnicos y sabemos que ahí
hay que realmente empezar a usar de manera estratégica la información, fortalecer los sistemas de información, porque se requiere tomar decisiones para avanzar en este cambio sobre la base de evidencia empírica. Y la segunda de las estrategias tiene que ver con generar conocimiento para la toma de decisiones. Y ahí quería compartir después 2 estudios recientes y 2 iniciativas que tienen como objetivo contribuir a esta base de conocimiento, a esta evidencia que se genera en el sistema educativo, aparte de en el ámbito académico, y que permite también aprender sobre la implementación. Hoy decía temprano Luli que es muy importante saber el cómo se va a hacer este camino tan necesario, empezar a tener elementos que representan evidencia empírica de distinto tipo, cualitativa, cuantitativa, que permita ir aprendiendo sobre la base de la experiencia que se está desarrollando e ir mejorando y tomando decisiones, porque este proceso no es de oficina, este proceso se hace con los actores del sistema, se hace con la voz de los docentes, se hace con los directivos, se hace con los supervisores, y son los equipos técnicos que deben lograr sistematizar y llevar adelante iniciativas que sean relevantes para el sistema, fundamentalmente para los chicos y las chicas. Y en tercer lugar, la última estrategia, y hoy este es un espacio que tiene que ver con eso, es el de la abogacía, el de la comunicación para el desarrollo. Es muy importante poder comunicar, transmitir, pasar el mensaje, como decimos en UNICEF. No siempre somos las mismas personas los que estamos en la sala. Cada uno de nosotros tiene algo, una experiencia específica para compartir, y es importante también llevar el mensaje de que estamos garantizando derechos. Nuestros abuelos, nuestros padres hicieron lo suyo para que cada uno de nosotros podamos ir a una escuela pública gratuita en todo el país, que podamos tener hoy la educación obligatoria completa. Nos toca a nosotros seguir pasando el mensaje y seguir construyendo para que nuestra sociedad sea cada vez más justa. Y entonces quizás comentar brevemente sobre la línea de generación de conocimiento. Hoy hablamos con Luli, interesa quizás también compartir y difundir algunas investigaciones que estamos haciendo recientemente. Nosotros venimos trabajando con distintas instituciones con las que hacemos alianzas. Hemos realizado en 2014, 2015, se realizó una serie de estudios con la Universidad Católica de Córdoba sobre la educación secundaria, mirando 3 casos provinciales, apuntando a entender y analizar el sentido y los distintos contextos donde se estaban produciendo los cambios y la permanencia y las problemáticas que aparecían desde el lado de los estudiantes. Desde el 2016, y con el objetivo de seguir avanzando, porque UNICEF en sus distintos periodos de cooperación ha tenido foco en los adolescentes hace muchos años, pero bueno, cómo seguir contribuyendo, entendimos que dado las regulaciones ya existentes, las normativas, lo avanzado de la discusión en el ámbito académico, era importante empezar a poner el conocimiento que había en el sistema, poder rastrear a las provincias que habían comenzado a hacer el cambio en esta segunda etapa de políticas, aquellas que tenían como foco cambiar la educación secundaria regular, la educación común, a la cual asisten la gran mayoría de los chicos y chicas, esas que permanecía igual con lo que se llama a veces estos parches, en el mejor sentido de la palabra, estas estrategias, programas que trataban de aportar recursos, aportar capacitación, pero que no cambiaban la estructura del nivel en este formato pedagógico clásico que conocemos y persistía. Entonces ahí seleccionamos y nos apoyamos con el gran equipo de trabajo de Flaxo, liderado por Guillermina Tiramont y Sandra Ziegler, a poder relevar información de las provincias que sí venían avanzando o que habían podido avanzar en propuestas sistémicas, también de distinta magnitud, de distinto alcance, y ahí miramos 5 provincias: la provincia de Tucumán, la provincia de Córdoba, la provincia de Río Negro, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Ese relevamiento se hizo durante todo el año 2017, está ya en la página de UNICEF y también de Flaxo, la primera publicación que recoge los hallazgos y los resultados de ese primer trabajo. Me parece importante y fue un aporte, y lo hemos traído sistemáticamente a los distintos espacios donde participamos, porque es poner en la mesa estos primeros hallazgos que salen y la voz de los directores,
de los equipos técnicos que están implementando las políticas para entender y comprender cuáles son los cuellos de botella en la implementación, el cómo se hace esto, ¿no? Cómo se cambian normativas, cómo se generan los consensos, cómo se hace la participación, cuáles son los procesos para integrar las voces de distintos actores, cuáles son los costos, cuáles son algunos de los resultados preliminares que se van viendo en las escuelas. Y ahora, en el año 2018, iniciamos la segunda etapa de esa investigación, continuando o siguiendo a estas 5 provincias y sumando a la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos contaba la secretaria cómo están avanzando. En todos los casos tienen cada una su matiz, cada una parte de puntos de partida muy diferentes, pero de vuelta creemos que este esfuerzo por acompañar y documentar y sistematizar este proceso de implementación contribuye a la toma de decisiones y contribuye al debate y a que nuestras discusiones sean cada vez más sólidas y significativas. Bueno, bien, me lo sé. Lo segundo que quería contar, lo segundo que quería compartir, muchas gracias, en esta línea de generación de conocimientos era otra iniciativa que estamos apoyando, en este caso una iniciativa también de un equipo de Flaxo, que es la base de RIES en realidad, que es una red de instituciones que hacen investigación en educación secundaria, una iniciativa que surge en el año 2013 y que fue reuniendo, invitando a todos los equipos académicos de distintas universidades del país que tuvieran equipos analizando, investigando sobre educación secundaria, a empezar a compartir, a generar una red de trabajo y de intercambio para compartir y construir un campo de conocimiento que pueda empezar a dialogar de manera más fluida y más sistemática con la toma de decisiones. En el año 2015, quien era especialista en educación comienza un apoyo a esta iniciativa, en primer lugar apoyando el fortalecimiento de la base de investigaciones. Lo que está haciendo RIES es generar una base de proyectos de investigación, todos en torno a la educación secundaria. Hoy, desde entonces, fue creciendo muchísimo esta base de información. Hoy tiene más de casi 1.600 proyectos de investigación sobre distintas temáticas. Y en el último tramo también lo que hicimos fue apoyar el desarrollo de estados del arte, que es un instrumento muy útil en el ámbito académico que tiene que ver con analizar el campo de las producciones y poder sistematizar, mapear qué se ha producido, cómo se ha producido con distintos ejes. Y ahí hay 2 estados del arte recientes que se suman a otros tantos que habían desarrollado en el marco de la red. Uno que mira las investigaciones a nivel local que hay sobre las prácticas de enseñanza en lengua y en matemática. Sabemos que hay un gran desafío en torno a mejorar las prácticas de enseñanza en matemática y en lengua, y hay investigación en la Argentina sobre el tema, y ahí hay un estado del arte que las describe y analiza. Y el segundo estado del arte es uno que mira y tuvo como objetivo analizar todas las investigaciones que tuvieron como objeto de estudio las políticas de educación secundaria, nada menos. Poder sistematizar y empezar a construir un primer mapa de conocimiento que se ha generado a nivel local sobre esta temática. Así que los invito a todos a también entrar en la página de Flaxo, buscando la base de RIES, donde puedan encontrar todo esto. Bueno, para ir cerrando, creo que el tercer punto que quería mencionar era quizás hacer 2 o 3 comentarios. Creo que la mañana fue súper importante en poder escuchar a los actores que están tomando decisiones. Para nosotros que estamos acompañando en particular una gestión, creo que el mensaje es que, bueno, estamos andando, que las provincias están avanzando, que cada uno de estos aportes, tanto desde Nación, pero fundamentalmente también como cada provincia va encontrando su ritmo, son fundamentales, que hay cuellos de botella importantes que va a haber que atender, que va a haber que pensarlo y que requieren de muchísima planificación, y uno que es fundamental, el tema de la concentración horaria. El tema de poder garantizar que las escuelas argentinas, como las escuelas de muchos países, las escuelas secundarias, puedan tener docentes trabajando en cada una de sus escuelas, puedan conformar equipos institucionales que logren acompañar y tener la capacidad de que la escuela acompañe a cada uno de estos chicos y chicas. Porque no es solamente para enseñarles contenidos, lo que se requiere en términos de matemática, lengua, alfabetización digital, es acompañarlos en este ciclo de vida. Nosotros vimos, hay muchos temas por los que atraviesan y atravesamos nosotros también en la adolescencia, y eso requiere una mirada atenta.
siempre está el profe, la profe piola que acompaña. Necesitamos que todas las escuelas tengan capacidad de acompañar a todos los chicos y para eso ese aparece como un pilar fundamental. Y ahí, solamente desde ahí se disparan un montón de temas críticos que tienen que ver con el sistema educativo, que tienen que ver con la forma en que se construyen las políticas y los consensos. Hay que discutir, o lo decía creo que en Río Negro, cómo fue su proceso de armado, de articulación con los distintos actores para lograr los consensos necesarios para cambiar la forma de trabajo de los docentes, para garantizar sus derechos laborales, para garantizar condiciones laborales, para que puedan desempeñarse en cada una de las escuelas. Y finalmente, otra reflexión, quizás menos polite, que tiene que ver con la inversión, ¿no? A mí cuando se habla de cuál es el costo, cuánto más requiere generar estos cambios, yo creo que nos tenemos que dar una conversación honesta y saber que la educación secundaria que tenemos hoy es muy cara. Es muy cara porque con todo lo que se invierte no estamos garantizando que los chicos y las chicas realmente aprendan y terminen la escuela secundaria. Entonces, sin duda, este es un tema que hay que discutir seriamente, en cómo se asignan los recursos, en cómo fortalecer y construir la escuela que los chicos y chicas necesitan y de ahí pensar cuál es el costo de la educación secundaria. Pues si no, vamos a entrar en una discusión que vamos también pisando el palito. O sea, sí, claramente uno puede decir es muy cara, o por otro lado decir la escuela que hoy tenemos tiene muy pocos recursos. Muchas de las iniciativas que contaban hoy a la mañana, cuando cuentan lo que están haciendo, muchas de esas cuestiones son básicas, ¿no? Hablar de que se está garantizando equipamiento en las escuelas, de que los docentes tienen horas para trabajar, pareciera ser el ABC de cualquier espacio de formación de los chicos y chicas. Entonces me parece que, por lo menos yo lo pongo en la mesa, como que me parece que tenemos que empezar esa discusión desde otro lugar, pensar qué necesitan los chicos y las chicas hoy y de ahí hacer las cuentas para garantizar buenas condiciones laborales para todos los docentes, buenas condiciones de bienestar para los chicos y chicas en la escuela y que realmente la escuela les permita acceder a ese conjunto de herramientas, saberes, competencias, actitudes que tienen que tener para enfrentar la vida de adultos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cora. Muchas gracias también por el video de traer a los jóvenes acá, al auditorio. Les recuerdo que los que quieran hacer preguntas, hay unos papelitos ahí circulando y alguno de los chicos del equipo los puede buscar, si yo voy sistematizándolas. Sí, por favor, dale, así yo sistematizo y trato de juntarlas y ordenarlas. Alberto, ¿querés arrancar? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Empiezo agradeciendo al CIPEC, a todo el equipo de CIPEC, por ahí están, a Luli por esta invitación, pero también quiero agradecerle a Cora de UNICEF, a Nancy de la OEI, a Sandra de Flaxo, a los amigos de UNIPE que acá no están y de UNESCO, del IPE, porque venimos trabajando ya hace varios años juntos en estas cosas y la verdad que es un placer hacerlo así. Y también para mí es una alegría grande poder compartir acá con muchos y muchas que conocemos del territorio, del trabajo, las reflexiones y demás. Y también quiero traer en esa historia, quizás no tan importante porque no es una decisión institucional, pero aquel evento o aquel ciclo de eventos que organizaron Guilla, que está acá, Nancy, Sandra, ¿cómo era? Diálogos, ¿cómo era? Algo así se llamaban, ¿no? Me parece que es algo así como y ustedes también estaban ahí, la prehistoria de muchas de estas cosas. Yo decía antes de empezar, le comentaba a alguno, que una cosa interesante es que este encuentro no se hubiera podido hacer en ese momento. O sea, esto que está sucediendo ahora es fruto de un proceso de unos cuantos años y creo que esto muestra un camino que se va haciendo, ¿no? Y una cosa más que yo quisiera decir es que a veces hablamos de la escuela tradicional, pero la escuela secundaria ya no es como era, ¿eh? O sea, esto por favor, si vamos a una escuela secundaria ahora de las reales, de las que están afuera de la burbuja que estamos ahora, nos daríamos cuenta que no es más así. O sea, ya cambió mucho la escuela, tenemos que cambiarla mucho más, pero ya cambió mucho, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar acá como organización social, entonces no voy a hablar como funcionario de gobierno porque no lo soy, ni como un organismo internacional, como las responsabilidades nuestras son otras como organización social, que es traccionar, empujar, cuestionar, y eso es lo que quiero hacer. Espero hacerlo bien. Y además,
hacerlo desde un lugar que implica, la fundación que yo estoy se llama Voz, pero no le pusimos eso por casualidad. Le pusimos ese nombre porque nuestra primera decisión fue escuchar. Y fíjense, hicimos un proceso muy largo y muy grande escuchando qué pensaba nuestra comunidad sobre el secundario. No me voy a parar a leer esto porque no quiero perder tiempo en esto, pero quiero que lo vean ustedes. Están más o menos los que participaron de nuestras consultas, más o menos 1.700 personas que participaron de por lo menos reuniones de 4 horas, y algunos de un día entero, y algunos de 2 días. Entonces, escuchando a todos estos actores, que son muy diversos, que no piensan todos igual, es que pudimos avanzar en algunas cuestiones. La primera cosa que quisiera señalar en esta cuestión, uno puede, para mirar los cambios en la secundaria, yo hay cosas que hoy no voy a decir porque no tengo tiempo, pero sí quiero mencionar algunas de estas cosas para que no piensen que uno se las olvida. Sencillamente opto por no meterme en eso porque no nos dan los tiempos. Pero uno podría ver que esas dimensiones de la transformación tienen que ver con 3 cosas, 3 preguntas para que todo nos quede más sencillo. ¿Qué hay que transformar? ¿Hasta dónde hay que ir en la transformación? ¿Y cómo hay que ir en la transformación? Yo de las 2 primeras cosas voy a decir muy poquito, o nada casi. Y me voy a centrar sobre todo en la tercera. Pero uno puede decir contenidos, ¿sí?, o componentes de esa transformación, densidad de esa transformación. Hoy Luli hablaba de profundidad, solo le puse densidad, pero el concepto es parecido. Y la racionalidad de los cambios que tenemos que hacer. Entonces, si vemos lo primero, que es que hay que transformar, desde nuestras consultas, esto lo saben, no me voy a detener en esto, pero ustedes saben que nosotros avanzamos en estas 8 banderas de la transformación que surgieron de toda esta historia y que ahora estamos con un problema porque nos está surgiendo la necesidad de una 9ª, pedida sobre todo por los jóvenes, que tiene que ver con todo lo referido a la educación sexual integral y alrededores. Y lo están pidiendo con mucha fuerza y estamos viendo cómo hacer, porque es un pedido de muchos y muchas de ellos. Bueno, a nivel oficial, digamos, hoy lo vimos, lo presentó perfectamente, así que por suerte Inés, hay una cuarta, yo puse 3 puntos, pero hay una cuarta que tiene que ver con la formación docente. Yo no la suelo poner aquí porque me parece que es más general de todo el sistema educativo, pero básicamente son las 3 cuestiones que están en todos los procesos que venimos escuchando de la mañana. Como sobre esto hay bastante acuerdo, yo no me quiero meter en esto, porque en lo contrario de otros temas, hay bastante acuerdo en este tema. ¿En qué cosa hay un problema de la que nosotros no hablamos y que un poco, porque hay mucho para decir y un poco porque lo esquivamos porque es un tema espinoso? El problema es que esto se da en un contexto. Y el contexto es complicado porque las visiones de contexto tienen que ver con nuestras posturas políticas. Sobre lo cual, a veces uno es como cuando va a la fiesta de Navidad y que no quiere hablar del tema para no pelearse con la familia. Pero acá no estamos en la fiesta de Navidad. Este es un espacio demasiado importante para que esquivemos, por lo menos de mi parte, el tema. Esto está en un contexto espinoso y es un contexto difícil. Y para no caer en una cosa chiquita, yo quisiera marcar una cosa un poco más grande que nos abre el tema y nos saca quizás de la coyuntura nacional, que es nuestro sistema educativo está poblado por jóvenes, no solo los estudiantes, también los docentes, que son muchos jóvenes. Y los jóvenes de hoy tienen muy diversas maneras de ver la vida y lo que quieren para sus vidas. No a todos les interesa ser una persona exitosa en términos de lo que puede plantear el sistema capitalista como éxito. No a todos les interesa eso. Y muchos son capaces de resignar muchas cosas para no prestarse a eso. No estoy hablándoles acá de solo los estudiantes, también los docentes más jóvenes. Y eso genera tensiones muy grandes, porque los objetivos de la política educativa no se pueden desligar de las inquietudes de las personas hacia dónde quieren ir. Entonces, así como hay jóvenes que están imaginándose gerentes de una gran empresa con mucha plata,
casa en 3 countries y no sé qué. Otros están en un proceso más de deconstruir el consumo, de vivir sin matar animales, digo, ¿me entienden todo lo que estoy hablando? Con otras miradas. Algunos que están viendo cómo hacen para comprarse la mejor ropa de marca y otros que no quieren usar ropa de esa. Entonces, estas cosas están en el medio de las sociedades. Y eso genera tensión en el sistema educativo. Porque cuando decimos queremos preparar a los jóvenes para la vida, la pregunta es ¿para qué vida, para qué mundo, para qué modelo? Y eso está generando tensiones. Y si le escapamos o disimulamos o no queremos ver las tensiones, nos equivocamos. Entonces, perdón, le di para el otro lado, por ahí seguimos. La segunda cuestión es hasta dónde hay que ir. Y aquí creo que hay algunos cambios que se están dando que van a lo superficial, a cambios que pasan por arriba, que cambian algunas cosas, a otros que están en niveles intermedios y a otros que van a un nivel más profundo. Todos son cambios. Si son cambios que en el fondo tienen que ver con un proceso, está todo bien. Si no tiene que ver con un proceso, quizás estamos en problemas. Porque uno puede cambiar alguna cosa por arriba y hasta puede hablar y dar charlas de lo que cambia. Pero ¿hasta dónde queremos ir de verdad en esos cambios? ¿Hasta dónde nos vamos a animar a ir con esos cambios? Entonces, yo todo esto que les dije de lo que no quiero hablar, solo es mencionarlo, porque hoy lo dijo un poco Luli al principio con la gráfica que nos mostró la mañana, que es muy interesante, la verdad muy interesante, pero me parece, a mí me preocupa mucho el tema de la densidad de los cambios. Porque los que queremos realmente que transforme la secundaria, queremos ir a fondo. Nos llevará tiempo. O sea, el tiempo es un factor importante cuando se va en la dirección. Si no, no sirve para nada. O sea, si vamos para el otro lado, el tiempo nos juega en contra en vez de a favor. Pero si queremos ir de verdad a hacer cambios, entonces, teniendo esto, vamos a pasar a la tercera, que es de lo que sí quiero hablar, y que creo que hoy hablamos un poco, pero me hubiera gustado más. Pero bueno, por lo menos un poco, son procesos. Que es cómo hay que ir. Y yo puse ahí la palabra racionalidad. ¿Qué racionalidad hay en los cambios? Y voy a poner algunas cosas que fui con el equipo nuestro. Acá está Guada, Facundo, con los que estamos todo el día ahí discutiendo, trabajando, luchando, y otros que no están acá, pero que vamos reflexionando estas cosas casi todos los días. Primera cosa, cualquier cambio que queramos hacer en el sistema educativo tiene que partir de esto, ¿no? Hay que escuchar. Hay que escuchar. Y puse abajo, fíjense, escuchar en serio. No es una que me equivoqué y no lo borré, perdonen. No. Lo puse a propósito. Porque no alcanza con decir que se escucha. Hay que escuchar. ¿A quiénes? A los docentes, a los directivos, a los supervisores, a los estudiantes, a los padres. Hay que escucharlo. ¿Y saben cuál es el indicador que dice que uno sabe si realmente está escuchando? No cuando uno dice que está escuchando, sino cuando el escuchado siente que fue escuchado. O sea, si yo digo que lo escuchó a alguien y esa persona después le pregunto, ¿sentiste que te escuchaban? Y dice, no. Entonces no sirve. ¿Vale la intención? Sí vale la intención, pero no sirve. Escuchar es una clave fundamental en un proceso de transformación educativa. Sobre todo porque hay mucha gente que hace muchas cosas buenas que vale la pena que las escuchemos. Yo digo, remarco que el cambio y la transformación educativa está pasando ya en las escuelas, pero lo tenemos que ver, lo tenemos que escuchar. La segunda cuestión, eso que dice ahí, no se puede hacer transformaciones educativas en contra de los estudiantes y los docentes. Yo la semana pasada sufrí muchísimo viendo que el proyecto aquí de la Unicaba se estaba probando con gases, policía en la calle, palos, los chicos pasando 2 noches en la calle. O sea, una locura. No es así. No podemos llegar a esas situaciones para hacer reforma del sistema educativo. Y yo creo que es importante trabajar acá en una cuestión que tenemos que ser muy cuidadosos.
muy cuidadosos. Primero, no es lo mismo los docentes que los sindicatos. Los sindicatos son un organismo de representación de los docentes. Pero son un organismo que eligen muchos docentes para ser representados. Ustedes saben que en este momento hay documentos del Banco Mundial que dicen que el gran obstáculo para todos los cambios educativos que se quieren hacer en los sistemas son los sindicatos docentes. Y a continuación dice, lo que tenemos que hacer es todo lo posible por destruirlos. Está escrito esto, ¿eh? No estoy hablando de... Esa racionalidad no sirve para hacer cambios educativos, y menos en sistemas democráticos. Uno puede imponer porque tiene poder algunas cosas, pero esas cosas no terminan cambiando, y si son cosas buenas, terminan generándose resistencia a cosas buenas. Entonces es una situación muy perversa la que se genera. Entonces, hoy tenemos un problema serio, y yo, como le dije antes, no quiero ser acá políticamente correcto, sino ayudarnos a pensar que el Ministerio de Educación de la Nación no puede hablar hoy con los sindicatos docentes porque no se pudo resolver la cuestión de la paritaria. Algunos de nosotros venimos diciendo que esto hay que resolverlo. No es un tema que uno puede pasar por arriba y seguir con un enfrentamiento interminable. Y así estamos un poco detenidos. Entonces, el diálogo por las cuestiones pedagógicas está trabado. Yo me alegré mucho hoy de que hubiera compañeros de los sindicatos que estuvieran aquí, y todavía hay algunos compañeros de SUTEBA, no sé si de UTE hay alguno aquí, pero en todo caso que están presentes, que vinieron esta mañana, que creo que muestra también su voluntad de poder dialogar y de poder escuchar, y lo felicito por eso, porque a veces en estos espacios no es tan común que estén, así que me alegro mucho, pero tenemos que lograr avanzar en este sentido. Y puse esa frase entre paréntesis que dice: la profundidad de los cambios que se plantean es proporcional a la capacidad de construir consensos que tienen los que son responsables de diseñar la política educativa. Vamos a ir más lejos cuanto más capacidad de construir consensos haya, y menos lejos cuanto menos haya. La tercera cosa, lo dijeron varios ya, lo acaba de decir también Cora, que en todos los procesos de transformación se vuelve crucial que los docentes concentren sus horas en una institución y tengan tiempos institucionales para organizarse. Ese es otro de los aprendizajes que sacamos de toda la práctica, lo escuchamos esta mañana, y todos lo sabemos. Entonces ahí hay que trabajar. Los docentes por cargo, como se suele decir. Creo que es otra de las claves que lo escuchamos todo el tiempo. En este sentido, relación directa con esto, si se quiere una transformación intermedia o profunda, hay que invertir más recursos de los que se disponen hoy. Es verdad que hay que ver la racionalidad de los recursos que ya se invierten, para que se inviertan bien. Pero no va a ser posible hacer cambios si no se invierte más. Sobre todo porque en general no hay horas institucionales. Y además, porque si nos va bien, van a estar todos los chicos en la escuela, y eso requiere más recursos. Entonces, por varios motivos. También es cierto, y esa es la parte positiva de esta historia, que si nos va bien, va a haber menos repitencia, y eso implica gastar menos. Y va a haber menos programas alternativos después, que eso también implica gastar menos. Entonces yo en esos ahorros los festejo. Ojalá que dentro de un tiempo estemos ahorrando, porque no tengamos que hacer programas del tipo fines o ese tipo de cosas, no porque estén mal eso, sino porque no tengamos más chicos que les pasen estas cosas. Más chicos, jóvenes en este caso. Entonces, hay una racionalidad de que si nos va bien, vamos a poder invertir mejor. Pero es necesario invertir más. La experiencia de Río Negro, hoy nos decía Gabriela, que después se tuvo que ir, que tuvieron que invertir más del 30%. Yo ahí mencioné 20 por esto que les dije recién. Por el tema del alivio impresionante en los temas de repitencia. Bueno. Este es otro de los temas que para mí es crítico, lo estuve hablando con algunos en el corte, ¿no? Para mí es fundamental que en el proceso de transformación las provincias trabajen juntas, compartiendo colaborativamente sus aprendizajes y mejores experiencias. Decía Inés este trabajo que está haciendo la Red Federal, que me parece que es
importantísimo realmente, que es un trabajo que aparte está coordinando ella, fundamentalmente. Me parece clave este tema, porque si no, vamos a terminar con 24 secundarias distintas. Y esto es un desquicio, ya lo vivimos, no queremos volver de vuelta a eso. Entonces, acá hay que tener cuidado porque parte del acuerdo federal de que cada provincia haga un poco lo que le surgiera, tuvo que ver con la decisión del gobierno nacional de no invertir tanto, no sé, lo digo lo más suave que puedo en este caso, de no invertir tanto en la escuela, en la transformación de las secundarias en las provincias. Y esto me parece que generó esta situación de que las provincias avancen con más autonomía, pero con riesgos altos, y que además con posibilidades de grandes injusticias, porque hay provincias que son más pobres y no tienen los mismos recursos de otras provincias, y esto genera más desigualdad, y esto no está bien. Esto no está bien. Finalmente, yo puse esto como una especie de sueño. Cuando terminaba de preparar esto dije, ¿y qué me gustaría? Y me salió esto que está acá. Y yo dije, la escuela secundaria transformada argentina primero va a responder a un modelo nacional. Esto no es una cosa cerrada, no que no tengamos que ver lo que pasa en otras partes del mundo, pero tenemos que saber que esa escuela secundaria que estamos construyendo va a tener una identidad propia, porque la vamos a generar nosotros y nosotras, los que estamos trabajando aquí con tanto esfuerzo todos los días y lo que termina pasando, lo que pasó este fin de semana. Así somos nosotros los argentinos. Pero tenemos muchas cosas buenas. Nuestra escuela secundaria va a tener este carácter, va a ser lo que pudimos construir, como fue la escuela primaria de otra época, pero la nueva que estamos construyendo. Va a surgir desde el compromiso de las comunidades educativas. No se puede construir sin los padres, sin la madre, sin los estudiantes, no. No se puede y no se quiere, no queremos que sea así. A partir de los aprendizajes que surgen de las prácticas que están haciendo en las escuelas, porque mientras nosotros estamos hablando acá, hay muchos docentes que están haciendo cosas maravillosas, que las tenemos que descubrir, que los tenemos que ir a buscar, que los tenemos que compartir. De los aportes de la reflexión también de la academia. Yo les dije, participaron 48 universidades y centros de investigación en los estudios que hicimos, y hay gente valiosísima que nos enseñó lo que eran las trayectorias, que nos ayudó a ver lo que son las nuevas formas de evaluaciones por rúbrica, lo que nos hizo trabajar lo interdisciplinar. Entonces tenemos mucho para aprender y para compartir. También de la calidad de la gestión de las políticas educativas, y yo quiero reivindicar acá a muchos responsables de las provincias que están trabajando con mucho esfuerzo y a muchos equipos provinciales que están trabajando con mucho esfuerzo. Y lo están haciendo con muchas ganas y están haciendo cosas buenas. También, y me parece que eso, y lo puse acá como al final, que va a ser posible los consensos que logramos construir como sociedad, las reales, los que somos. No imaginemos que vamos a poder ir con una parte de la sociedad sola, la que piensa igual que nosotros. Tenemos que avanzar sabiendo que pensamos distinto, defendiendo con pasión lo que pensamos y respetando también que hay otros que miran las cosas de otra forma. De esa forma quizás podamos tener una secundaria como la que por lo menos yo estoy soñando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo también creo que parte de que estemos todos acá reunidos y públicos relativamente diversos tiene que ver con la construcción de varios años que se viene haciendo en este tema. Bueno, acá tengo todas las preguntas, son un montón y son muy complejas de alinear en algunas más específicas, pero hay 2 o 3 cosas que aparecieron con mucha fuerza en las preguntas. La primera tiene que ver con, bueno, Cora hablaba de la heterogeneidad de los territorios y apareció en 2 de las presentaciones el tema de la educación rural y la secundaria rural. Y hay una pregunta que es, bueno, ¿cuáles son los desafíos más específicos de la ruralidad para la secundaria? Y otra, ¿cómo se trabaja lo virtual en contextos donde no están las condiciones básicas de internet y de conectividad y de recursos para hacerlo? Así que por ahí la pueden responder ambas, ¿no? Bueno, algo en la presentación hacia el final comenté respecto a la educación secundaria rural, que en ese caso estamos proponiendo una propuesta específica que tiene que ver con el desarrollo de materiales de enseñanza
para docentes y también actividades para los alumnos, para el ciclo básico y para el ciclo orientado. Para el ciclo básico retomando lo que era la serie Horizontes, que seguramente muchos que saben de la educación rural la conocen, y para el ciclo orientado trabajando en proyectos interdisciplinarios nuevos, y la idea es empezar a trabajar con algunas provincias que quieran sumarse a esta propuesta el año que viene en un piloto. Pero sí, digamos, los desafíos son muchos, porque en principio muchos jóvenes todavía no pueden acceder a la escuela, o sea, hay todavía población que no tiene cerca de su hogar una secundaria completa, entonces ese es un aspecto central que todavía hay que seguir resolviendo. Y por el otro lado, de la falta de conectividad también dificulta que se puedan ofrecer propuestas, diría semipresenciales, porque por ahí la virtualidad absoluta tampoco es algo que queremos promover, pero también dificulta la semipresencialidad. Entonces, en relación a esta propuesta concreta del Ministerio, siempre pensamos en propuestas que se puedan trabajar online y offline, a través de por supuesto, equipar a la escuela con carritos, con aulas digitales, y garantizar que ahí puedan alojarse los materiales para trabajar, y que los alumnos que asistan a esas escuelas puedan tener computadoras puedan llevarse las computadoras para seguir trabajando en sus hogares. La idea es sostener modelos de la ruralidad que les son propios y no tratar de que la escuela rural se asemeje a la urbana, sino que lo que buscamos es que modelos vinculados, por ejemplo, a esquemas de alternancia, donde los jóvenes van una semana cada 2, o que van algunos días a la semana, se puedan seguir sosteniendo en esas zonas donde no se puede garantizar la presencialidad diaria, y que se piense al aprendizaje como un proceso que excede las fronteras de la escuela, donde los jóvenes pueden aprovechar otras actividades que hacen en sus hogares o en relación con las comunidades en donde viven, que también sean aprendizajes relevantes y válidos y retomados en la escuela. Así que ese es un punto, o sea, hay un desafío para que hoy se sostiene, que tiene que ver con el acceso, y para eso estamos trabajando en agrupamientos, retomando el tema de los agrupamientos de escuelas rurales para garantizar que en una zona esté la oferta completa, y en relación con la calidad, la propuesta específica que comentaba de los desarrollos más de materiales y de esta plataforma virtual que va a acompañar los procesos. Nicolás. Hola. Cuento en detalle la iniciativa que nosotros impulsamos ahora en 6 provincias de la Argentina: Chaco, Misiones, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, donde hay más de 1.400 chicos y chicas que están estudiando en su comunidad, en parajes rurales dispersos. Ustedes saben que la ruralidad, como el país entero, es muy heterogénea al interior, ¿no? Cuando hablamos del ámbito rural, hay contextos muy distintos en la ruralidad, algunos muy aislados, otros en parajes con menos de 500 habitantes, y la ruralidad concentrada, que son pueblos, digamos, rurales, pero de hasta 2.000 habitantes. En la Argentina sabemos que hay cerca del 40% de los contextos que tienen primaria que no tienen una escuela secundaria. Y los datos del 2010 indican que hay cerca de 65.000 chicos de 13 a 17 años que no asisten a la escuela secundaria y que residen en estos contextos rurales dispersos. Y entonces, inspirados en una iniciativa que surge en Río Negro, UNICEF impulsó en las provincias del norte, donde hay un importante porcentaje de chicos y chicas que viven en la ruralidad dispersa, este modelo, que es un modelo mediado por tecnologías. Y explico esta palabra y por qué sostenemos este título tan difícil y poco marketinero. Y es que en realidad presupone, el modelo lo que apunta es a generar una escuela secundaria presencial, es decir, que todos los días los chicos van a la escuela secundaria en su paraje. Muchas veces esto funciona en el contraturno de la primaria o en un aula del edificio de primaria, acompañado por un coordinador docente titulado que coordina este grupo multiedad, multigrado, y está vinculado a través de tecnologías, a través de una plataforma educativa, con un equipo de docentes completo que va todos los días a una escuela en el ámbito urbano, generalmente en las provincias hasta ahora en la ciudad capital, salvo en Santiago del Estero, que ha instaurado la sede
la sede del equipo docente completo en una comunidad rural concentrada que tiene conectividad a internet. Y entonces de esta manera todos los días los docentes van a la escuela y los chicos y las chicas van a la escuela, y a través de distintas tecnologías, porque sabemos que es la plataforma, pero cuando no hay internet es el servidor donde están alojados todos los recursos, son los pendrives, es el WhatsApp también a veces el que termina mediando una comunicación con los docentes que garantizan la continuidad del ciclo lectivo tal como cada una de las provincias establece. Ese es el modelo que se está implementando hoy. Nosotros desde UNICEF apoyamos también con equipamiento de computadora, servidor, proyector, para que en cada una de las escuelas tengan el equipamiento tecnológico mínimo. También apoyamos en la construcción de la biblioteca de la escuela secundaria, porque las tecnologías son muchas y el libro sigue siendo una tecnología fundamental para generar también otras prácticas y otras competencias fundamentales que tienen que ser trabajadas en la escuela secundaria. Y en términos de condiciones de sostenibilidad de estas iniciativas, contar que en el marco del Plan Nacional de Conectividad, que se inició fuertemente, digamos que el año pasado se inició fuertemente, logramos que el equipo nacional le diera prioridad a estas, eran 75 sedes rurales que estaban funcionando, entonces fueron las primeras que se pudieron conectar con ARSAT. Hoy muchas de ellas están conectadas bajo ese plan. La verdad que abogamos porque se sostenga esta conectividad, porque realmente se prioriza en algunos contextos donde es muy difícil y donde es muy costoso garantizar la conectividad, no solo por la conectividad en sí misma, sino porque en función de las características del territorio muchas veces se requieren de las tecnologías más sofisticadas, conectividad satelital, etcétera, que tienen costos muy altos. En algunos contextos donde todavía no se logró esa conectividad, UNICEF está aportando y también la provincia están haciendo esos esfuerzos, pero bueno, abogamos porque tanto la distribución de equipamiento tecnológico siga llegando a las escuelas de todo el país y especialmente al ámbito rural, y también sostengan la conectividad. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando. Para cerrar me gustaría retomar algunas de las cosas que se comentaron acá, pero también a la mañana. Me parece que hay una sensación de que hemos recorrido un largo camino, de que se han hecho muchos esfuerzos y que muchos están muy a la vista, ¿no? En relación a ese recorrido y a los últimos años. Me parece también que el presente presenta desafíos complejos, vos dijiste espinosos directamente, y 3 sustantivos más difíciles aún. Yo comparto eso, también lo señalamos hoy a la mañana, va a ser un año muy complejo el año que viene. Lo de ayer y antes de ayer dejó más sentado también las dificultades que hay para dialogar, conversar, definir acuerdos. Y en ese sentido, por ahí para el futuro lo que propongo es que unamos las fuerzas. Me parece que estamos todos trabajando en líneas similares, complementarias, donde podríamos articular mucho, tanto en la sistematización como en el acompañamiento a las provincias que vienen trabajando, cómo pensar esta articulación entre el Ministerio Nacional y el provincial, no solo para el año que queda del gobierno, pero sobre todo para los 4 años de un nuevo gobierno que se inician en el 2020, y que ahí todo nuestro trabajo el año que viene en la definición de la campaña podría llegar, ojalá, a que el tema de la secundaria sea efectivamente una prioridad de los gobernadores y no solo de los ministros, y que se avance en las horas cátedra y se dejen las horas cátedra en todo el país para avanzar a contrataciones por cargo y las otras direcciones que se fueron mencionando hoy hacia donde tendríamos que apuntar. Así que ojalá que podamos trabajar en esos puntos el año que viene.